Hola gente, vamos a resolver ejercicios de programación básicos que utilizan secuencias. Acá tengo el listado de ejercicios. Este documento está compartido en el canal de YouTube y en el canal de Discord. Así que nada, vamos a hacer ejercicios. El primero me dice que sume dos números. Voy a crear un nuevo algoritmo en el PCInt. Le voy a poner de título ejercicio TP1 ejercicio 1. Tengo que sumar dos números. Vamos a guardar primero el archivo. Tengo que sumar dos números, así que voy a definir el valor 1 como entero. No me dice qué número tengo que sumar, así que a mí se me ocurre que sea entero. Voy a definir B1 y B2 como enteros. Y después voy a hacer un resultado. Al resultado le voy a poner resu. Tengo que sumarlos a los números. Entonces el resultado es igual a valor 1 más valor 2. Siempre que yo defino una variable la voy a inicializar a un valor conocido por mí. Ahí están inicializadas todas las variables. B1, B2 y resu. Ahora, si yo ejecuto este programa, no obtengo ningún resultado, a pesar de que se ha hecho una operación aritmética. Bueno, tenemos que imprimir el resultado. Para imprimirlo vamos a utilizar escribir resu. Ahí nos muestra 0. 0 es el resultado de 0 más 0. Ahora precisaremos que un usuario nos ingrese los datos que vamos a sumar en B1 y B2. Entonces para eso vamos a usar leer B1 y leer B2. Con leer le pedimos al usuario que nos ingrese un dato y ese dato se guarda en B1. Lo mismo con B2, se calcula el resultado y se muestra. Ahora el programa se ejecuta y me aparece acá un prompt de una terminal y no me dice nada. Como yo soy el que está haciendo el programa, sé que tengo que escribir un número y darle enter. Aparece la consola en la línea de abajo con el prompt, así que yo sé que tengo que escribir un número y darle enter. Y luego me muestra el resultado, que es 8. Ahora, yo estoy viendo el código fuente y estoy viendo cómo funciona esto. Un usuario no tendría que saber el código fuente, o no sería necesario que lo sepa para usar el programa. Entonces, estaría bueno decirle con un mensaje: ingrese un número entero antes de la lectura de B1 y ingrese un número entero antes de la lectura de B2. De esa forma me aparece en la terminal ingreso un número entero 5, ingreso un número entero 2 y el resultado es 7. Para que quede mejor podríamos decirle que el resultado es coma resu. Entonces le va a mostrar el literal, el resultado es, y a continuación el resultado. Acá tengo ingreso un número entero 5, ingreso un número entero 2, el resultado es 7. Este 7 es la suma de el 5 y el 2 que había ingresado antes. Bueno, con esto resolvimos el ejercicio 1 de suma de dos números. Hola, ¿cómo les va? Vamos a resolver el ejercicio 2. Calcule el área de un cuadrado dada la longitud de uno de sus lados. Yo acá tengo escrito el ejercicio 1, el que hicimos antes. Si viéramos el diagrama del chapín o de flujo de este algoritmo, bueno, vamos a ver dónde empieza y dónde termina el algoritmo, la declaración de las variables, la asignación de los valores iniciales, un mensaje que se le muestra al usuario, captura de datos del usuario, un mensaje que se le muestra, captura de datos, una operación aritmética, la impresión del resultado y el fin del algoritmo. Si lo vemos en diagrama de flujo, podemos observar exactamente lo mismo, pero con otra forma de representación, con rectangulitos o figuras geométricas que tienen partes singulares, partes con ángulos, trapecios, el mismo. Ahora este es el ejercicio 1. Yo quiero hacer el 2. Calcular el área de un cuadrado dada la longitud de uno de sus lados. O sea, si es un cuadrado tiene los lados iguales y con un solo lado yo podría calcular el área. Entonces, no haría falta que ingrese un segundo valor, solamente podría usar el valor 1 y el resultado. No hace falta que ingrese el segundo valor, solamente que ingrese el primero. El número va a ser la longitud, entonces ingrese la longitud. La longitud de un lado podría ser hacer un número real, entonces por las dudas que tenga un resultado con coma.
lo definiría como real, y el resultado no es b1 más b2, que ni siquiera existe, sino b1 por b1. Multiplico un lado consigo mismo. Y en vez del resultado es, podría decir el área es, vamos a correrlo, ingresa la longitud, 5 por 5 es 25, el del área es 25. Si vemos el diagrama de flujo, al igual que antes, son todas secuencias. Los rectangulitos son los de declaración o definición o asignación de variables. Los que imprimen un resultado son estos verdes que tienen el extremo con un semicírculo y con la parte izquierda como si fuera medio rombo. Y en este trapecio con una flecha que va de afuera hacia adentro es el ingreso del valor desde el usuario por teclado hacia la variable b1. Este es el cálculo de la operación aritmética producto de b1 con b1 y guardar el resultado en b1. Hola, vamos a hacer el ejercicio número 3 de la guía de secuencias. Calcule el área de un rectángulo dado sus lados. Yo ya tengo el programa anterior, el 2, el del área del cuadrado. Pero me doy cuenta de que el problema que resuelve el área de un cuadrado es muy parecido al que resuelve el área del rectángulo. La diferencia sería que el rectángulo opera con dos lados distintos, como que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Entonces podría añadir el lado que me falta. En vez de ingresar una sola longitud, ingresaría dos longitudes, dos lados. Ingresa la longitud lado 1 y esto mismo lo repetiría para el lado 2, lo guardaría en la variable 2, el resultado sería el producto de b1 con b2 y ese sería el área. Si lo corremos, un lado mide 5, el otro mide 3, 3 por 5, 15, es el área de un rectángulo. Si vemos el diagrama de flujo, la misma explicación que antes, ningún elemento nuevo, y el diagrama de Nash-Sherman, todas filas con todas las secuencias. Hola, ¿cómo les va? Vamos a resolver el ejercicio número 4. Calcule el perímetro de una circunferencia dado su radio. Si nosotros tenemos una circunferencia, el radio es la distancia entre el centro y la parte exterior, el diámetro es la distancia entre dos puntos opuestos de esa circunferencia, este sería el diámetro es igual a 2 veces el radio, y el perímetro de esta circunferencia es igual a la constante pi por el diámetro de la circunferencia. O sea que podríamos calcular el perímetro como pi por 2 veces el radio. Acá en el enunciado nos dice que el dato a ingresar va a ser el radio. Entonces va a haber que multiplicarlo por 2 y multiplicarlo por pi. Acá vamos a utilizar un solo valor. Ese valor va a ser el radio. Podemos ponerle con nombre y apellido. Entonces tenemos radio y resultado. Radio y resultado. Ingrese el radio. Una vez que se ingresa el radio, ahí tenemos que hacer una operación aritmética y el perímetro es el resultado que vamos a calcular. ¿Qué operación aritmética vamos a hacer? Bueno, pi, que es 3.14 por 2 por el radio. Eso nos va a dar el valor del perímetro de la circunferencia. Si corremos este programa y le decimos que el radio es 2, 2 por 2 es 4 y 4 por 3,14 es 12,56. En este programa nosotros estamos utilizando literales. Este 2 que está acá es un literal, es información que está embebida en el código. Literal. Al igual que esta cadena de texto también es un literal. Cuando uno embebe información dentro del código, a esa información embebida se le llama literal. El literal hace que el código se entienda mucho más fácil, pero que vuelva más complicado tenerlo que modificar. Si este valor 3,14 pudiera modificarse en el futuro para otra versión del programa, tendría que buscar en todos los lugares donde use el 3,14 y modificarlo.
Si eso fuera el caso, si es un valor que puede ser modificable, en vez de utilizar un literal me conviene crear una variable y ponerle el valor. Si lo vemos con los diagramas de flujo, de Nash-Schiederman, todas filas, todos rectangulitos, y el diagrama de flujo, el ingreso es el trapecio con la flecha que entra, y el egreso es el medio rombo de un lado y el medio círculo del otro con la flecha que sale. Los rectángulos amarillos son las asignaciones u operaciones aritméticas. Para el caso del PCInt contiene a la etiqueta P mayúscula y mayúscula como la constante pi. La mayoría de los lenguajes de programación que tienen librerías de matemática suelen tener constantes como el número pi, como el número e. Entonces, en vez de estar nosotros poniendo un número no del todo correcto o no con toda la cantidad de decimales que podríamos poner, yo con el 3,14 solamente puse 2 dígitos después de la coma, el utilizar una constante de un lenguaje o de una biblioteca del lenguaje me permite utilizar el valor de pi con todos los decimales, con todos los dígitos después de la coma que en el tipo de dato que lo contiene entren. O sea, voy a tener la mayor precisión a la hora de hacer una cuenta. Siempre que puedo usar una de estas constantes, me convendría usarlo. Si ejecuto mi programa, van a ver que se comporta de la misma manera. Me pide que ingrese el radio. Voy a poner el mismo número que antes, un 2. Y ahora en vez de decirme 2,56, me da muchos más dígitos después de los 2. Antes me había dado solo 2 porque yo le di el 0,14 al 3 de pi. Acá tengo el 56 y muchos más dígitos detrás. Todos estos dígitos son un resultado más exacto que yo estoy obteniendo respecto al que tenía antes, porque usé la constante de la etiqueta de pi que tiene el PCInt. Hola, vamos a resolver el ejercicio de que me diga la edad en años sabiendo la fecha de nacimiento. Yo preciso saber el año de nacimiento. Voy a poner como año NAC. Un año es un número entero. Resultado va a ser la edad en vez de resultado. Y acá hay algo que no está escrito en el enunciado, pero que yo tengo que saber por cómo este problema se resuelve. Si yo al año actual le resto el año de nacimiento, obtengo como resultado la edad. Acá en ningún momento me están diciendo ni me están hablando de que yo tengo que conocer este dato. Es algo que tengo que avivarme yo, que tengo que darme cuenta que eso me falta. Entonces voy a definir el año de nacimiento, la edad, que va a ser el resultado. La edad es un entero, si solamente consideramos el año. Y vamos a poner año NAC y año actu, de año actual. 2 letras más que cuesta. Ahora vamos a poner año NAC igual a 0, año actual igual a 0, resu, acá va a ser la edad, está en 0. Acá nos van a ingresar el año de nacimiento. Vamos a leer el año NAC y la operación aritmética que vamos a hacer va a ser que la edad es igual al año actual menos el año de nacimiento. Ahora, año actual es 0 y el año actual no es 0. Este video yo lo estoy grabando en el 2023. Entonces, de alguna manera, en mi lenguaje de programación tendría que consultarle al sistema operativo o algún dispositivo de hardware que me lo pueda decir en el dispositivo que programo qué año es. Y eso tendría que ser lo que me rellene el valor de la variable de año actual. Yo acá estoy asignando 2023 como valor inicial de la variable de año actual. Este programa solo funcionaría hasta la finalización del año 2023. En el año 2024 va a haber que modificar este código fuente para que el programa funcione. Vamos a correrlo. Ingrese el año de nacimiento 1810. Estaba imprimiendo el resultado de forma incorrecta. El resultado no es resu sino edad. Me quedó copy-pasteado del código anterior. Año de nacimiento 1810. Me quedó el perímetro mal. La edad es, por reutilizar código sin leer,
el año de nacimiento 1810, la edad es 213. Lo corro de vuelta. Si nací en el 2020 y estamos en el 2023, mi edad es 3. Si nací en el 2000 y estamos en el 2023, mi edad es 23. Con eso resolvimos el problema de que me diga la edad en años sabiendo la fecha de nacimiento. Puede haber un problema. ¿Qué pasa si al momento que esto se calcula, la persona no cumplió años? Si la persona nació en el 2000, en enero, y el 30 de enero, y nosotros ejecutamos este programa el 1 de enero del 2023, no va a ser correcto su edad, vamos a estar cometiendo un error, porque la persona todavía no cumplió años en ese año 2023. Entonces, tenemos que aceptar que vamos a cometer un error cuando vamos a hacer una cuenta. Ese error surge por solamente considerar el año para calcular la edad, y no considerar el año, el mes, el día, minuto, segundo. Hola, vamos a resolver el ejercicio 6 de secuencias. Dividir un número x por un número y, ambos enteros. Tengo b1 que es entero, tengo b2 que es entero, tengo resu que es entero. b1 igual a 0, b2 igual a 0, resu igual a 0. Vamos a decir que debe ser un número. Esto lo vamos a hacer 2 veces. Una vez para b1 y una vez para b2. Y el resultado va a ser el número x, el primero que me dijeron, por el número y, el segundo que me dijeron. Podría haberlo llamado x e y en vez de b1 y b2. Y vamos a escribir: el resultado es, dos puntos, resu. Bien, y ahora a correrlo. Ingreso un número. Bueno, el 5, el 50 mejor, dividido 10. El resultado es 5. Buenísimo, dividió bien. Ahora, ingresa el 5 y el siguiente número va a ser un 2. ¿Qué pasó? Me dice que no coinciden los tipos. El valor a asignar debe ser un entero. Yo escribí resu es igual a b1 dividido b2. b1 y b2 son enteros, es verdad, el 5 es un entero y el 2 es un entero. Pero 5 dividido 2 no es un entero. O sea, tenemos un problema donde los datos que ingresan son enteros, pero el que sale puede ser entero o puede ser un número con coma. En el PCInt llamamos a esos números reales. Entonces tenemos un problema de que no concuerdan los tipos de datos. A la derecha del igual, este número puede ser un float, un número real, como en este caso, y a la izquierda está declarado como entero. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, en el PCInt podemos modificar el tipo de la variable resu como, en vez de tipo entero, como real. Al hacer la división de b1 con b2, ese resultado es un número con coma, el 2,5. Ese número 2,5 se puede guardar en el número real resu. Redefiniendo el tipo de la variable, ahora pude atajar ese resultado que era un número con coma. Y el programa funciona correctamente. En otros lenguajes de programación, cuando hay distintos tipos de datos, hay que utilizar una herramienta llamada casteo. Hola, analicemos el ejercicio 7. Multiplica x por y, ambos enteros. b1 es entero, b2 es entero, el resultado es entero, las tres variables están inicializadas en 0. Le pido un valor al usuario, el otro valor al usuario, multiplico b1 con b2 y lo guardo en resu, y me muestra el resultado resu. Votamos el programa, 2 y 3, 2 por 3 es 6. Solamente cambié el dividir por el producto y volví a hacer entero resu. Aparentemente este programa no tendría ningún riesgo, cuando en realidad sí lo tiene. ¿El riesgo cuál es? Cuando uno multiplica, el resultado crece más rápido que cuando uno suma. Entonces, por más que uno no se dé cuenta, el hacer una operación de multiplicación puede causar de que el número que se debe guardar dentro de resu sea mayor a lo que el tipo de dato que estamos usando es capaz de guardar. Entonces no hay que confiar de que las operaciones de producto o de suma siempre nos den un resultado correcto, sino que hay que validarlo. Habría que verificar si el signo de B1 y el signo de B2 es igual
utilizando la regla de signos, al signo que le corresponde a resu. Si multiplicamos dos números positivos, el resultado va a ser positivo. Multiplicamos dos negativos, el resultado va a ser positivo. Y si mezclamos un positivo con un negativo, el resultado va a ser negativo. Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer el ejercicio 8. Una fotocopiadora indica cuántas hojas quedan en su bandeja luego de realizar n impresiones. O sea, hay una cierta cantidad de hojas en la bandeja, imprime n hojas, ¿cuántas quedan? Es una resta, como el problema de la edad. Entonces vamos a precisar hojas iniciales, n, que es la cantidad de impresiones, podríamos ponerle impresiones en vez de n, impresiones, y el resultado sería la cantidad de hojas finales. Entonces, la cantidad de hojas iniciales es 0, la cantidad de impresiones es 0 y la cantidad de hojas finales es 0. El usuario, o de alguna manera la máquina, tendría que darse cuenta cuántas impresiones se realizaron. Entonces vamos a cargar el número de impresiones a través del usuario, un número de impresiones. Vamos a leer la cantidad de impresiones y vamos a calcular la cantidad de hojas finales como la cantidad de hojas iniciales menos las impresiones. A las hojas que tenía en la bandeja menos las que imprimió son las que van a quedar al final. Y el resultado es la cantidad de hojas que hay al final. Corremos el programa, ingreso un número de impresiones y le pongo, no sé, 20. Me dice, el resultado es menos 20. ¿Qué pasó acá? Bueno, hay una cantidad inicial de hojas que esa máquina tiene que tener y que yo no la cargué. Por ejemplo, si abro una resma de hojas, tiene 500 hojas. Entonces podría decir, si acabo de abrir una resma y la cargué, la impresora tiene 500 hojas. Si tuviera 500 hojas y realizó 20 impresiones, ahí el PSeInt me recalculó el resultado, quedarían 480 hojas. 500 hojas iniciales menos 20 impresiones, 480 hojas quedarían. Hola, ¿cómo les va? Vamos a resolver el ejercicio número 9. Dado el sueldo de un empleado, indicar el dinero que el Estado se queda del mismo, si se sabe que es un 30%. O sea, yo soy un empleado, sé mi sueldo y este programa me dice cuánto de lo que mi empleador me da a mí se lo queda el Estado. Podrían ser números con coma, así que las variables las voy a crear como reales. Tengo el sueldo bruto y voy a llamar sueldo neto al que yo me quedo, y el porcentaje lo voy a guardar también como una variable. Sueldo bruto es 0, sueldo neto es 0 y el porcentaje es 30. Entonces me tengo que ingresar un sueldo, ingrese un sueldo, vamos a leer el sueldo bruto y el sueldo neto va a ser el sueldo bruto menos, pongo paréntesis, al sueldo bruto le voy a sacar el 30% del sueldo bruto, porque eso es lo que me dicen que se queda en el Estado. Entonces este sueldo bruto lo voy a multiplicar por el porcentaje, que es la variable que contiene el 30, y lo voy a dividir por 100. Entonces al sueldo bruto lo multiplico por 30 y lo divido por 100, obtengo el 30% del sueldo bruto. Eso se lo resto al sueldo bruto y me da el sueldo neto. Entonces me va a quedar acá el sueldo neto es sueldo neto. Entonces si el bruto fuera 1000, el neto sería 700. Eso es lo que me quedaría a mí como empleado. Ahora, en el enunciado me están pidiendo que indique cuál es el dinero que el Estado se queda del mismo. Lo que el Estado se queda sería esto. Entonces vamos a calcularlo
Vamos a ponerlo por separado. Vamos a poner parte del estado. Y estado aparte es igual a sueldo bruto por el porcentaje, que es 30, dividido 100. Este valor lo voy a calcular antes, de calcular el sueldo neto, y en vez del sueldo bruto restarle esta operación que tenía antes, voy a utilizar esta variable. Entonces al sueldo bruto le resto la parte del estado y me va a quedar mi sueldo neto. Y luego imprimo el sueldo neto, que no me lo pedían, y el estado aparte, que es la parte que se queda del estado. Ahora lo corremos. Le digo que el sueldo bruto es 1000, el neto es 700 y la parte del estado es 300. Hay otros descuentos, etcétera, pero es para hacer un ejercicio donde juguemos con porcentajes y mezclemos operadores aritméticos. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 10. El usuario ingresa un valor en pulgadas, se le mostrará la conversión a milímetros. Voy a dejar un solo escribir, ingrese una medida en pulgadas, voy a definir pulga a la variable que voy a guardar en pulgadas, mili a lo que me lo va a decir en milímetros. Vamos a inicializar a pulga, inicializar a mili. El usuario me ingresa un valor, lo guardo en pulga y la cantidad de milímetros que hay en una pulgada es 25.4. Entonces al valor en pulgadas lo multiplico por 25.4 y eso me va a dar otro número real, que es el número de milímetros que esa pulgada tiene. Y la longitud en milímetros es, y la variable se llamaba mili. Vamos a correrlo. Ingrese una medida en pulgadas, una pulgada. La longitud de milímetros es 25,4. Acá me quedó dos puntos doble. Si le digo que mide 2 pulgadas, es 25 más 25, 50, y 0,4 más 0,4, 0,8. 50,8 milímetros. Hola, vamos a hacer el ejercicio número 11. Dado el precio de un producto, se calcula el ahorro del cliente cuando el artículo tiene un determinado porcentaje de descuento. O sea que hay un precio, hay un descuento, y nosotros le decimos al cliente cuánto se ahorra por comprar ese artículo que tiene descuento. Entonces tenemos precio, tenemos ahorro y porcentaje de descuento. Hacemos precio igual a 0, ahorro igual a 0 y porcentaje de descuento igual a 0. Ingrese un precio y lo guardamos en precio. Y vamos a poner el porcentaje de descuento. Ingrese un porcentaje y vamos a hacer la cuenta. El ahorro va a ser igual al precio por el porcentaje de descuento dividido 100. Usted se ahorra, ahorro. Vamos a correrlo. Ingreso un precio. Para hacerlo fácil, vamos a poner 100. Y el porcentaje de descuento es 20. Usted se ahorra 20 pesos. El 20% de 100 es 20. Corremos de vuelta. Ingreso un precio, 1000. Ingreso un descuento, 5% de descuento. Usted se ahorra 50 pesos. 5% de 1000
es 50. Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer el ejercicio número 12. Una impresora 3D utiliza X metros de filamento de 1,7 milímetros de diámetro, ok, un filamento común, para una pieza. Indicar cuántos gramos es la pregunta, serán consumidos de la bobina de filamento si la densidad es de 1,25 gramos por centímetro cúbico. Entonces, acá tenemos un problema de unidades, es un problema de física o de matemática, como lo quieran pensar, que la distancia de filamento consumido está en metros, el diámetro está en milímetros. Para calcular el volumen tenemos que llevar todo a milímetros, todo a metros, y la densidad no está puesta en gramos por milímetro cúbico, sino en gramos por centímetro cúbico. Entonces va a haber que pasar estos centímetros cúbicos a milímetro cúbico. Si yo tengo una distancia X en metros y la preciso en milímetros, entonces tengo que multiplicar por 1000. O sea que a la distancia X, que sea lo que se consumió de filamento, lo multiplico por 1000 y lo obtengo en milímetros. Tengo que hacer un producto de la variable ingresada. Después, para calcular el volumen de filamento utilizado, si este tubo sería el filamento, hay que hacer la superficie de ese tubo por la altura. La altura es X, que sería la longitud de filamento usado. Y la superficie es pi por radio al cuadrado. Pero a nosotros nos dan el diámetro, no nos dan el radio. Entonces vamos a tener que al diámetro 1,7 dividirlo por 2, elevar al cuadrado, multiplicarlo por pi, eso va a ser la superficie. Pi por 1,7 dividido 2 al cuadrado va a ser la superficie. Y a eso hay que multiplicarlo por X para obtener el volumen. El volumen va a ser X en milímetros por pi por 1,7 dividido 2 al cuadrado. Y esto nos va a dar el volumen en milímetros cúbicos. Así que tenemos que llevar esto a código. Hasta acá tenemos el volumen. El volumen que nosotros hayamos calculado en milímetros cúbicos lo tenemos que llevar a gramos. ¿Cuántos gramos son? Y el dato que tenemos es que 1,25 gramos son 1 centímetro cúbico, o sea, 1000 milímetros cúbicos. 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro tiene 1000 milímetros cúbicos adentro. O sea, un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro tiene 1000 milímetros cúbicos adentro. Tiene 10 por 10 por 10. Así que haciendo regla de 3 vamos a poder hallar cuántos gramos hay en esa tira de filamento utilizado. Bueno, vamos a llevar esto a código. ¿Qué preciso? Bueno, ¿cuántos filamentos se usan? ¿Cuánto largo? Definir X largo en metros es real. Podría ser 2,5 metros, ¿no? Podría ser un número con coma. Como real. Definir X largo en metros. Después lo voy a tener en metros y después lo voy a tener en milímetros cuando lo multiplique por 1000. Después tenemos que calcular el volumen. Definir volumen como real. Y después lo último que nos piden es la masa, que es lo que calculamos. Entonces vamos a definir masa como real. Vamos a pedirle al usuario ingrese el largo en metros y leer X largo M. El usuario nos da una distancia en metros y la guardamos ahí. Después que la guardamos, inmediatamente podemos agarrar y decir que el largo en milímetros es igual a X largo M
por 1000. En cada metro hay 1000 milímetros. Y podríamos ya calcular el volumen. El volumen va a ser pi por 1,7 dividido 2. Esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces ahí tengo, saco el error, 1,7, el diámetro del hilo de filamento, dividido 2 es el radio. A ese radio lo elevo al cuadrado, radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado es la superficie de ese cilindro, que sería la tirita de filamento. Me falta multiplicarlo por la altura, que sería el largo del hilo de filamento que estoy usando. Y ese largo lo tengo que usar en milímetros, es el X largo milímetro. Entonces ahí ya tengo el volumen en milímetros cúbicos de... ¿cómo se llama? De filamento utilizado. Como si lo hubiera derretido todo en un recipiente que me lo mide en milímetros cúbicos. Ya tengo entonces el valor en milímetros cúbicos. Y ahora tengo que aplicar la regla de 3 simples para obtener cuántos gramos son. Vamos a hacerlo al revés. Volumen en milímetros cúbicos va a ser igual a X gramos, y el dato que sabemos es que 1000 milímetros cúbicos son 1,25 gramos. Entonces a nuestro volumen lo multiplicamos por la densidad, 1,25 gramos, y lo dividimos por 1000 metros cúbicos, que para hacerle el cambio de escala, porque la densidad está en gramo por centímetro cúbico. Lo que vamos a calcular entonces va a ser la masa. Masa es igual a el volumen por 1,25 gramos por centímetro cúbico dividido 1000. Y eso nos da un resultado de masa en gramos. Entonces escribir se usaron 2 puntos, y ahí ponemos la masa, que es cuántos gramos usamos. Vamos a correrlo. Ingrese el largo en metros. Voy a poner 1 metro. Y vamos a revisar las cuentas con la calculadora. 1 metro son 1000 milímetros. A esos 1000 milímetros lo tenemos que multiplicar por pi, y lo tenemos que multiplicar por 1,7 dividido 2 al cuadrado, por sería 2 por 8, 16, 85, por 0,85 al cuadrado. Eso me da el volumen, y al volumen lo tengo que multiplicar por 1,25 y dividirlo por 1000, y me da 2,8358 bla bla. Este valor de pi contempla todos los decimales. Yo usé en mi cuenta 3,14, por eso tengo un error después del tercer decimal. Bueno, con esto pudimos calcular para una impresora, sabiendo cuál es el recorrido del extrusor, cuánto filamento va a extruir, el largo, cuántos gramos de filamento se van a consumir, teniendo como base, como dato de ese filamento, cuál es su densidad, o sea, en un volumen determinado de ese material, cuánta masa hay adentro. Bueno, con esto terminamos la guía de ejercicios de introducción a la programación correspondiente con secuencias. Todos estos son pasos que se realizan uno detrás del otro, donde esos pasos indivisibles se llaman secuencias. Puede haber declaración de variables, inicializaciones, definiciones, ingresos de datos, egreso de datos, o sea, escribirle un dato al usuario, operaciones aritméticas,
Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima guía de introducción a la programación, que va a corresponder a la estructura de selección. Acuérdense de suscribirse si no se pierden los videitos y estas explicaciones. Y en el canal de Discord pueden consultar sus dudas. Nos vemos.